Están de regreso ahora con las internacionales. El mundo está patas arriba. Hace unos meses atrás hablábamos de grandes conflictos, Rusia, Ucrania, China, Estados Unidos, y la situación que se venía dando en Venezuela. Sin embargo, en los últimos días esos conflictos se han matizado, han subido la intensidad, pero al mismo tiempo se han agregado nuevos conflictos que también están muy subidos de tono. El mundo parece que está elevando el tono de guerra y eso es bastante preocupante, ya que el propio presidente de los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, expresó que no cree en el derecho internacional y que los Estados Unidos no debe estar sometido al derecho internacional porque eso afecta sus intereses nacionales. Unas declaraciones preocupantes y que deberían alarmar más de lo que nosotros pensamos. A propósito del presidente Donald Trump, a principio de año, él había hablado, incluso en su campaña, había hablado del tema de Groenlandia, una isla que está al norte del continente americano y al norte de los Estados Unidos, ahí al lado de Canadá. Una isla de 2.3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, gigantesca. Sin embargo, está cubierta de hielo, al punto de que solamente hay aproximadamente unos 56,000 habitantes, unos poquitos. Por eso se habla de que Trump en una ocasión dijo que quienes se van a oponer a que él tome eso son los pingüinos. Y bueno, ciertamente, pese a ser un territorio muy extenso, la población es extremadamente baja por el frío intenso que, que está ahí. Sin embargo, pese a la poca población, la cantidad de recursos naturales que se encuentran en Groenlandia son bastante significativos. Tierras raras, oro, plata, petróleo, gas. Incluso Groenlandia siempre aparece en el top 10 de los países con, de los territorios con mayor cantidad de recursos naturales. Y eso es bastante llamativo, no solo para Donald Trump, sino también para la Unión Europea. En el año 2023, la Unión Europea firma un acuerdo con Dinamarca, que también es parte de la Unión Europea, para explorar y ver las posibilidades de explotación de los recursos naturales de Groenlandia. Por eso es que nosotros vemos ahora a Emmanuel Macron y a otros dirigentes de países de la Unión y de la propia Unión Europea, como Kaja Kallas, hablar de que la Unión Europea va a defender a Groenlandia y a Dinamarca ante cualquier intervención de los Estados Unidos. Y esa es la situación que se tiene con relación a Groenlandia hoy día. Trump ha subido el tono con relación a ese tema y el argumento ha sido y permanece siendo de que Estados Unidos necesita ese territorio para la defensa de los Estados Unidos, porque entiende que si eso permanece en manos de Dinamarca, habría inconvenientes de seguridad tanto con Rusia como con China. ¿Por qué Donald Trump dice esto? Bueno, lo que pasa es que fruto del calentamiento global, esos glaciares se han ido derritiendo, por llamarlo de una forma coloquial, y eso ha ido permitiendo el paso de buques nucleares y de submarinos nucleares. Rusia ha ido avanzando bastante en ese sentido y puede, ya tiene submarinos que pueden explorar parte importante de esa zona. Y entiende Trump que si
en un futuro cercano, China y Rusia podrían penetrar a América sin tener que tomar esa ruta larga del Océano Índico y pasar eh, por debajo del África y llegar hasta el continente americano, sino simplemente a dar tomar el camino lineal desde el norte de Rusia y de China hacia el norte del continente americano, utilizando como ruta esa parte ahí de Groenlandia. Eso hoy todavía no es posible. Sin embargo, en un futuro cercano sí podría ser totalmente posible. Sin embargo, ese territorio es propiedad de Dinamarca hasta este momento. Es propiedad de Dinamarca y Dinamarca dice que no está en disposición, y los propios habitantes de Groenlandia dicen que no están en disposición de negociar con los Estados Unidos y dicen que no quieren ser americanos. Y yo lo digo, no, nosotros no queremos ser americanos. Pero vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto, porque como expresé en un video a principio de año que está en YouTube, le invito a ver Mapa Mundial, él hablaba de que no es una simple declaración de Donald Trump y de las élites de los Estados Unidos, sino que es una meta de ellos y entienden realmente que ese territorio debe ser de su propiedad por su seguridad nacional y su seguridad económica. Con relación a esto, Kaja Kallas expresó o sugirió que la OTAN podría intervenir ante las amenazas de Trump sobre Groenlandia. Y esto es lo interesante de todo este conflicto. Y es que es que Dinamarca es parte de la OTAN. Tanto así que en Groenlandia, Pitufik específicamente, hay una base militar de los Estados Unidos, ahí de la OTAN. Entonces, ahí lo estamos viendo. En Pitufik hay una base militar de los Estados Unidos. Una situación compleja, vamos a ver cómo se continúa desarrollando. Con relación al tema de Venezuela, pues, ¿qué les digo con relación Por a eso? favor, quiero Donald hacerte una Trump pregunta. ha tomado el control de facto en los hechos de Venezuela y precisamente en el día de ayer tomó una imagen fake y la publicó en su ¿cómo es que se llama la red social esa? La red social de Trump. Yo no me la sé. Bueno, ahí Sus redes sí, sociales. la publicó en esa red social una imagen con Wikipedia y donde ponía a Donald Trump como presidente interino de Venezuela. Y aunque parezca una locura y parezca chistoso todo esto, en la práctica eso es lo que está sucediendo. Trump ha tomado el control absoluto o una parte importante del control de Venezuela. Y parece que las autoridades políticas y militares han estado de acuerdo con ese control. Es decir, no se ha notado resistencia, lo cual indica que Trump tiene el control de eso y ha estado hablando, ha capturado ya 2 buques petroleros. Trump expresó que ningún buque que no haya sido autorizado por los Estados Unidos pues puede transitar por esa área y puede entrar ni salir a Venezuela, ni cargado ni no cargado, lo cual indica claramente que se tiene el control absoluto de Venezuela. Y ante esta situación nosotros nos preguntamos, entonces, ¿resolvimos el problema político democrático en Venezuela? La respuesta es un absoluto no. Y ante ese absoluto no, nos preguntamos, pues ¿qué sigue entonces? ¿Qué sigue? Los venezolanos ya pueden volver a su país porque ahora tienen un país democrático. ¿Mm?
los venezolanos pueden volver a su país porque su economía ya está bien. La respuesta es no. Es una situación compleja esa, es una situación difícil, porque también se crea un precedente nefasto desde el punto de vista del derecho internacional, y ahora, pues, cualquier potencia del mundo que no se sienta cómodo con algún presidente, pues buscamos alguna excusa de defensa interna y posteriormente entonces los invadimos, tomamos, capturamos al presidente y asunto resuelto. Ya tenemos un precedente. Lo demás es paja de coco. Y entonces seguimos en Venezuela, precedente internacional. Explícame que Miguel Mejía visitó a Nicolás Maduro, hijo, en Venezuela para solidarizarse con la captura de sus padres, Celia Flores y Nicolás Maduro. Háblame de eso. No, bueno, yo creo que usted le presta mucha atención a Miguel Mejía. Miguel Mejía es una de esas figuras que está en el pasado, 50 años atrás. Miguel Mejía y ese grupo que dirige es una minoría en la República Dominicana, una mini minoría. eh, no creen en la democracia, no creen en las urnas, no creen en esos procesos evolutivos de los sistemas políticos contemporáneos. Entienden que para producir la revolución deben eh, llegar al poder vía las armas y no vía las urnas. Y por eso yo no le presto mucha atención a Miguel Mejía. Sí hay que expresar que ha tenido históricamente una posición coherente, pero coherentemente equivocado. Y hay que Bueno, decir las pero cosas, exacto. y hay que decir las cosas como son. Ha sido coherente, pero coherentemente equivocado. Ya es un pensamiento que no debe tener espacio en el siglo XXI, como no deben tener espacio también un grupo de, ¿cómo denominarlo? Un grupo de intolerantes que entienden que todo aquel que piense distinto, pues debe ser asesinado. Y ahí andan justificando los asesinatos del presidente Joaquín Balaguer porque pensaban distinto. ¿Mm? Y no debe ser así. Todo pensamiento radical debe ir siendo excluido de la sociedad civilizada. Y el mundo no puede devolverse por allá a los años 20 y los años 30, cuando surgieron figuras como Mussolini, como cuando surgieron figuras como Adolfo Hitler. Y eso es lo que nosotros estamos percibiendo el día de hoy. Es la involución humana. Y algo interesante, para que tengan este dato, de los países que Adolfo Hitler invadió, la mayoría eran dictaduras, porque estén claros en eso. Entonces, si estuvo mal que Adolfo Hitler invadiera esas dictaduras, está mal que cualquier presidente hoy, sea Putin, Trump o Xi Jinping, invada cualquier nación con la excusa de que es una dictadura. No podemos permitirlo, porque lo que nos ha garantizado a nosotros una paz relativa desde 1945 a la fecha no es que un país sea democrático o no lo sea, no, es que el derecho internacional, que la diplomacia ha superado los intereses individuales de las grandes potencias. Es eso. En el momento que se rompe el derecho internacional, solo hay una cosa garantizada: el conflicto armado internacional, y eso es lo que da paso entonces a que eso se expanda y se convierta en una guerra mundial. Y ese es el camino que vamos tomando. Y yo no sé, hay gente que no logra entender cuál es la magnitud del precedente
que se está instaurando en la actualidad. ¿Y cuál es la magnitud de esa idea de que el derecho internacional no sirve para nada? Y está ganando bastante espacio esta idea. Está ganando bastante espacio. A propósito de todo esto, lógicamente, en el único lugar donde hay conflicto no es en Venezuela, Estados Unidos y Groenlandia, sino también en Rusia. En Rusia. En Rusia, como todos sabíamos que iba a ocurrir, un conflicto que se ha estado llevando con golpes estratégicos los últimos meses. Sin embargo, esto ha arreciado con la situación que se ha dado en el Mar Caribe. Y Rusia ha incrementado los ataques y ha elevado la intensidad de esos ataques. Esto ha traído como consecuencia que hoy Kiev esté totalmente apagado y hayan varias ciudades apagadas en Ucrania, al punto de que varios alcaldes de ciudades de Ucrania han solicitado a su población que se muden, es decir, que se vayan a otra ciudad porque esa está totalmente apagada. Y estamos en invierno, señores. Estamos en invierno y el invierno allá no es el frío que da aquí, no. Es que si no hay fuego, se congelan vivos y se mueren vivos, congelados. Esa es la realidad. Y a medida que vaya entrando febrero, pues se va intensificando el frío en esa parte del mundo. Es decir, una situación compleja, ataques, frío, hambre. Eso es inhumano. La guerra es inhumana y debe ser condenada por todos. Por todos. Y no hay guerra buena. La guerra de Rusia no es buena. La guerra que podría tener cualquier otro país no es buena. Todas las guerras son malas. Para culminar, el tema de Irán. En Irán, la ayatolá se ha tornado bastante intensa, intolerante, pero al mismo tiempo, para nadie es un secreto que los ataques internos que se han estado produciendo no son espontáneos, sino que están teniendo una influencia internacional. A propósito de las muertes que se han producido, que algunos medios hablan, más de 2.000 personas ya han sido asesinadas en las manifestaciones que se han venido dando. A propósito de todo esto, la Cancillería de Irán pues convocó a embajadores de países de la Unión Europea, ingleses, el embajador francés, alemán y de otros países de la Unión, y les presentó unos videos. En los videos se puede observar cómo personas infiltradas, ellos dicen que son del Mossad, supuestamente, están asesinando internamente desde la manifestación a gente que se está manifestando, y dicen que quienes han estado cometiendo estos hechos no son autoridades de Irán, sino personas infiltradas con el fin de elevar el número de víctimas y así entonces justificar una intervención internacional. Esa es la situación que se tiene con Irán. Cada día se torna mucho más intenso. Se están quemando mezquitas, lo que me llama bastante la atención. También me llama bastante la atención, ya que es un país muy, muy religioso. Entonces, que se quemen mezquitas, eso indica que hay un elemento internacional muy matizado en todas esas manifestaciones. Independientemente de ello, creo que la gente debería tener derecho a protestar, la gente debería tener derecho a disentir, la gente debería tener derecho a no querer un gobierno tal y que no se les reprima por esto. Esperemos que la situación no se complique mucho más con una posible intervención
de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, estos fueron parte de las internacionales y ahora vamos a una pausa, ¿verdad? Exacto, vamos a una pausa y regresamos en breve.